Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre vamos a iniciar platicando cómo estuvo la semana en los mercados, y diría que no fue una semana buena para las bolsas, y una semana buena para las monedas que compiten contra el dólar. En relación a las bolsas, en Europa se perdió alrededor del 1.2% y el Dow, el Standard & Poor's y el Nasdaq perdieron los dos primeros el 0.8% y el Nasdaq casi el 2%. Es un nuevo ajustito en el sector tecnológico. Lo que se refiere a la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues sorprendió con un incremento en la semana del 2.28%. Y en relación a las monedas, el peso ganó 1% en la semana, lleva ganado 6% en los últimos 30 días, y el euro también ganó terreno al cerrar la semana en 1.18. Eso es lo que tuvimos en los días. Ahora quisiéramos comentar los datos más importantes que salieron en México, en Europa y en Estados Unidos. Y empezaríamos por México. Y Jorge nos va a comentar los datos sobre la actividad económica. Hay un nuevo indicador que va a salir anticipado a los datos del IGAE, me parece que es una muy buena idea, porque el IGAE salía muy retrasado, que nos habla también del empleo, y después comentaremos algo sobre la pandemia. Pero a mí me gustaría saludarte, Jorge, y pedirte qué opinas de los datos de actividad económica en México. Gracias, Manuel. Saludos, auditorio. Efectivamente, este indicador nos ayuda mucho a cerrar filas sobre lo que va a ser en esta próxima semana el reporte del PIB del tercer trimestre. Ya China reportó hace una semana, y en esta próxima semana reportará Europa, Estados Unidos y México qué es lo que pasó en el tercer trimestre, cómo rebotaron. Fue la peor caída que hemos visto histórica en muchos países el segundo trimestre, y este tercer trimestre, cómo va. Sabíamos que al abrir la economía iba a rebotar, qué tan fuerte va a ser. Y el caso de México ha sido mejor a lo esperado. Esperamos un rebote de casi de 12% trimestral. Recordamos, casi caímos 16% en el segundo trimestre. Eso significa que caímos en términos anuales casi 18% en el segundo trimestre. El tercer trimestre vamos a observar una caída un poquito mayor al 8%. Esto significará que en enero-septiembre el PIB tendrá una contracción de 9,5% ya. Si las condiciones todavía se mantienen como están ahora, significará que a lo mejor el país no sufrirá una contracción cercana al 10% en todo este año. A lo mejor mejoremos perspectivas hacia el 9% o un poquito más abajo. Estas son buenas noticias. Sin embargo, hay que recordar que toda esta situación de crisis ha sido por la pandemia, y la pandemia no está controlada, está todavía con mucho riesgo, y ya lo empezamos a ver en Europa, que ahorita lo vamos a comentar, cómo corremos el riesgo de dar pasos para atrás, y esto generaría todavía una mala percepción para los indicadores del próximo año. Bueno, era a lo que yo iba, ¿no? Además de los datos que tú comentas de actividad económica, también hubo datos relativamente buenos del empleo, donde se ve que nos estamos recuperando, pero como bien lo dices, lo estamos recuperando en forma muy lenta. Yo, sobre el tema de la pandemia, quisiera hacer un especial énfasis. Si no controlamos la pandemia, toda esta leve recuperación que estamos sintiendo se puede desvanecer. El futuro de la economía mexicana está colgado en lo que hagamos en relación a la pandemia. Y perdón, yo creo que no estamos haciendo lo suficiente. El número de infectados está creciendo en forma alarmante, el número de muertes también, y eso suponiendo que las cifras que nos dan están correctas, pero aún así son muy malas. Dicen las autoridades que no ha llegado una segunda ola. Pues no ha llegado una segunda ola porque nunca dominamos la primera. Realmente en México nunca hubo una baja verdaderamente importante de infectados y de funciones. Digo, sí se redujo el tema en alrededor de 30%, pero ya estamos en los niveles máximos que habíamos tenido.
más de 6,000 infectados diarios y más de 500 muertos al día. Entonces, no estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Y sí quisiera decir que si no nos ponemos las pilas, la economía mexicana lo va a padecer y a lo mejor este año ya decrecemos el 9% que nos platicas o el 9,5% o 8,75%. Me da igual. A mí lo que me preocupa es que si no atendemos la pandemia en serio, que vamos a no ver es el rebote del 3,5% el año entrante, que ya de por sí se sentía pequeño. Bueno, pues imagínense, tenemos que confinar de nuevo porque la pandemia fue de las manos. Ese sería mi comentario sobre México. Y hay uno último que vale la pena reflexionar sobre. El secretario de Hacienda dijo el otro día en forma atinada que la banca estaba prestando poco. Así es, en épocas de crisis hay que ser muy precavidos. Y además Banco de México también dijo que de los 750,000 millones de pesos que había puesto a disposición de los bancos para prestar al sector privado, pues realmente no había habido una utilización importante de ellos. Y yo creo que también es cierto. Lo que faltó en ese programa lo hizo muy bien Banco de México, pero el gobierno federal debería de haber puesto un programa de garantías a través de la banca de desarrollo para que juntos la banca de desarrollo y la banca comercial vayan y le presten al sector privado y juntos de la mano corramos los riesgos. Yo creo que eso sí sería algo que podía ayudar a que los flujos de créditos se incrementaran en forma muy importante. En esto vamos todos estamos en el mismo barco, sector público y sector privado. Entonces no veo por qué no la banca de desarrollo no le pone un programa de garantías a los fondos puesto Banco de México a disposición de la banca comercial y de esto realmente nos pudiera dar un impulso importante en el crédito. No sé qué piensas. No, yo pienso igual que tú. El nombre del juego aquí es que hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, no solamente por el tema de la pandemia, sino también hay mucha incertidumbre sobre, no ha logrado este gobierno generar toda la confianza en la inversión, toda la confianza en el sector privado, y esto pues obliga que el compromiso sea de las dos partes, porque no puedes tú jugártela a buscar un mayor apuesta sobre un desarrollo que a lo mejor no se da o a lo mejor está con mucha vaivenes o mucha peligro de romperse. Hoy las condiciones de edad te dicen que va a haber mucha voracidad, entonces hay que ser muy estratégicos en todos los temas, pero hay que ser muy agresivos en el tema de la pandemia, estratégicos en cómo hacerle para que la economía no cierre otra vez, pero sí ser muy inteligentes para que no nos obligue a cerrar, como están haciendo en Europa. El tema económico, no solamente esperar que llegue la vacuna y a ver si salvamos, no. Sí, tenemos que ser estratégicos para ayudar a las empresas, para ayudar al sector económico, para que no cuando las cosas se normalicen tengamos muchos muertos, muchas cierres de empresas que le van a perjudicar a la pobreza, a la población y al desarrollo del futuro. Y este tema de la banca también, cómo desarrollas un impulso mayor sin que sean las cosas como sin hacer nada. Yo creo que todo el mundo está atento y todo el mundo está tratando de generar estímulos y movimientos estratégicos porque las cosas están muy inciertas y complicadas todavía. De acuerdo. Bueno, pues eso es sobre México. Vamos a pasar a Europa. Creo que hay dos temas. El más importante es la pandemia. Los rebotes ya le empezaron a pegar a la economía europea. Ya empezamos a ver los primeros reportes de octubre, donde el sector servicios, que había venido ya mostrando números de expansión, vuelve a tener números de contracción. Y el PMI compuesto de la zona europea, también ya marca una pequeña recesión. Ojo, porque si esto sigue así, la recuperación de Europa, bueno, pues simplemente no va a suceder o se va a hacer muchísimo más lenta. Y cuando veas las barbas del enemigo cortar, pon la tuya a remojar, esto también ya está llegando a Estados Unidos. Las infecciones en Estados Unidos han crecido también en forma muy importante y seguramente esto
pues por supuesto que ya también está presentándose en México. Además de la pandemia en Europa, el tema del Brexit. Y ahí yo creo que hay algunas buenas noticias, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente, porque parecía que rompían pláticas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es increíble que después de tantos años discutiendo este tema de salida de Brexit, ya va a salirse por fin en 1 de enero del próximo año y no tengan un acercamiento o un acuerdo comercial planchado de cómo salir para que no sea esto una afectación muy fuerte para la zona. Parecía que se rompían las pláticas y ahora volvieron a moderar su discurso, van a volver a seguir platicando. No hay avances, pero bueno, dieron una nueva esperanza de que en las próximas semanas, quizá para mediados de noviembre, buscar acercamientos importantes en los temas que hemos comentado constantemente en la frontera con Irlanda, en cómo van a manejar los mares y los temas financieros, principalmente como los temas más friccionantes que tienen las dos zonas. Así es, nos queda ya muy poco tiempo. Vamos a pasar a Estados Unidos, donde creo que los datos económicos siguen mostrando una razonable recuperación. Los reportes que han salido de las empresas registradas en la Bolsa de Nueva York han sido mejores a los esperados. Está la esperanza de un par de vacunas que aparentemente pudieran estar listas en el mes de diciembre. En fin, yo creo que hay buenas noticias. Sin embargo, me gustaría que comentaras sobre el debate, a ver qué opinas del jueves. Sí, bueno, lo que hemos dicho es que la economía norteamericana ha dado mejores reportes a lo que esperado y todos se lo justificamos a los grandes estímulos monetarios y fiscales que ha dado Estados Unidos. Pero aquí por eso tanta preocupación de que salgan más estímulos. Es el manejo de la economía, pero el manejo de la pandemia ha sido muy criticado. Estados Unidos tiene muchos contagios y creo que esto ha golpeado muy fuerte al presidente Trump, que tenía mucha fuerza a principio de año por mantener la economía arriba, a pesar de ser muy ríspido, muy complicada su administración. Ahora lo ha golpeado mucho esta situación y en el debate se prestó esto. El candidato Biden criticó fuertemente al presidente de cómo ha manejado la pandemia y esto es lo que no le permitió a Trump tratar de cambiar o buscar una mejor opinión de la gente que está en duda, la gente está todavía indecisa sobre las preferencias electorales. Hoy creo que las preferencias se mantienen igual, la diferencia que hay entre los dos candidatos por el voto popular es alrededor de 8 puntos, sí ha disminuido de los 11 que llegamos a tener hace algunas semanas, pero todavía está muy amplia y yo creo que la apuesta va a ser ahora para el presidente Trump irse directo a los estados donde cree que sí puede dar la vuelta. Acaba el tiempo, Jorge. Yo diría que en el debate entraron como salieron, una ligera ventaja para Biden y no hay cambios sustantivos, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.